Si Ecuador pierde y México le gana, son durísimas las cosas que vamos a tener. Son muy graves las consecuencias que los ecuatorianos vamos a tener por culpa de un fachito agrandado, estirado y creyendo que tiene la razón y que es dueño de la verdad. Yo les he hecho un resumen de lo que pide México y al final las conclusiones a las que vamos a llegar. México no se va a ver afectado. Los afectados somos el pueblo de a pie, los ecuatorianos, los que van y vienen, los que necesitan visa, los que necesitan, qué sé yo, revalidar sus títulos, en fin, hay tanto problema que se va a venir. Pero aquí empezamos este resumen. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Varias. En primer lugar, el rechazo flagrante de todos los países, prácticamente de la comunidad internacional. No ha habido ni un solo país que se haya pronunciado en contra de lo que México está acusando. México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada. Y esto es gravísimo, independientemente del causal. El hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta con fuerzas policíacas, militares, es una violación que no se justifica por ningún lado. Nosotros hemos iniciado, señor presidente, todavía no tenemos concluido el análisis, la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal en el sentido de que la violación fue de tal magnitud, por un lado al inmueble, sin duda local, pero también a las personas. Y creo que esto es un tema que sí se debe explorar y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿Qué consecuencias va a traer directamente? Bueno, Ecuador y la población de Ecuador tendrá su propio pueblo, tendrá que definir cuál es el futuro político de Noboa internamente. Ahí está, clarísimo Ecuador, muy claro. Aquí le estamos contando porque no queremos dejar que se quede así. Insustentable esto. Repito, por ahí alguien dijo, sí, parecen más mexicanos. No, señores, hay que ser justos. Y en esta justicia, Ecuador violó flagrantemente a la embajada del territorio o la embajada mexicana en Ecuador. Y no es que queremos molestar, pero simple y llanamente no pueden ponernos distractores para olvidarnos de aquello. La misma Alicia dijo, entre otras cosas, ¿cuál es la sostenibilidad de todo esto? Vamos a ver. Estamos aquí por instrucciones del señor presidente, fieles a nuestra tradición de principios de la política exterior que reconocen sus raíces en la historia y cultura excepcionales de México. Y sabemos que México es reconocido mundialmente por su compromiso inclaudicable con el uso y la promoción del derecho internacional y su vocación permanente por la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados. La primera, por favor, si son tan amables. México ha sido pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley, y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos. Y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones
de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la proclama de México, lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura. Debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como esto y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Evitarlo y combatirlo, el uso de la fuerza entre las relaciones o en las relaciones con las naciones. Pero aquí no se hizo. Y no es el caprichito de que yo no iba a permitir que un reo esté allí. No se ha violado nada. Y ya la sentencia ha de salir. Y cuando salga esa sentencia, tenemos que nosotros como Estado pagar cuánta sanción nos imponga. Por eso es que es necesario que todos nosotros tengamos conciencia en el país de lo que ocurre. Y lo que ocurre no es nada fácil. Es tremendamente grave. Miren lo que dice el abogado mexicano que precisamente le da la asesoría de Relaciones Exteriores. Que no quepa duda, para aquellas personas que buscan un equilibrio en violaciones, de que México hubiera podido violar las convenciones de asilo, entonces Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena. No hay duda. Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada, al irrumpir sin autorización, sin ningún derecho, el local de la embajada. Viola la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de manera reiterada al atentar contra la vida y la dignidad del personal diplomático, de Roberto Canseco, de Marta Balbuena. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al intervenir en nuestras comunicaciones. Viola Ecuador la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al frustrar y no permitir el trabajo diplomático de nuestra embajada y de nuestro personal. Este escrito de demanda que se presentó ya ante la Corte Internacional de Justicia es una primera etapa en la que se presentan los argumentos iniciales. México tendrá la oportunidad después de presentar un memorial con información mucho más amplia en los próximos meses. Ecuador, el país que violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos. Hemos escuchado algunos. Somos optimistas. El derecho internacional acoge a México. Hay dos puntos a destacar.
Hemos solicitado medidas provisionales, señor presidente, para que Ecuador garantice la seguridad de nuestro local. Con el rompimiento de las relaciones diplomáticas, nuestro local ha quedado vacío y al interior sus bienes y sus archivos. Es de la mayor importancia de que la Corte ordene que Ecuador está obligado a respetar la inviolabilidad de nuestro local, que no se repita la agresión sufrida. Es también importante destacar que como parte del procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, otros países de la comunidad internacional pueden intervenir, pueden apoyar los argumentos de México. Habrá quienes apoyen los argumentos de Ecuador, pero estamos seguros que casi la totalidad de los estados apoyan los argumentos de México, porque estas son las reglas básicas de la convivencia internacional. Si no se respeta el derecho de los estados de poder conducir relaciones amistosas por la vía diplomática, es el caos. A quienes recurren a un presunto derecho a la fuerza, México, señor presidente, señora canciller, responde con la fuerza del derecho. Que no. México responde con la fuerza del derecho, no con la fuerza de la agresión y la fuerza física. Y yo les he traído esta recopilación sencillamente porque en el país tenemos que estar claros, ecuatorianos. Debemos estar claros. Todos los ecuatorianos sabemos que esta situación es grave. Y el mundo entero condenó a Ecuador. Y hay gente que ha sido perjudicada. Por eso es que hacemos el video para que le llegue al presidente del Ecuador y haga la profunda reflexión de que cometió una equivocación, de que cometió un error y que ese error México pide simplemente que se disculpen y esto volverá a la calma, a la tranquilidad. Y el abogado insistió en una segunda parte sobre el tema y sobre la situación que vamos a vivir, que es gravísima. Las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia. El tema de asilo diplomático es eminentemente interamericano. Hay foros que estamos explorando a los que podamos recurrir. Solo señalar que la Convención de Caracas de 1954 tiene 3 artículos. El país que otorga el asilo tiene un derecho de hacerlo. El segundo artículo que algunos han buscado resaltar de que no se puede dar asilo a una persona sobre la que pesen algunas cuestiones penales, olvidan leer el artículo 4, que dice que es potestad del Estado que otorga, porque esta es la protección. El mismo Ecuador presentó una solicitud de opinión consultiva, señor presidente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, externando que el asilo diplomático, el asilo es un derecho humano. Entonces, el artículo 4 de la Convención de Caracas de 1954 reitera que no solo es derecho del país asilante otorgarlo, sino determinar la naturaleza de la acusación. A nosotros como país asilante nos corresponde determinar si hay presunción, si hay una persecución política, y le corresponde a Ecuador otorgar el salvoconducto. Y en esa negociación pacífica, ese mecanismo al que nunca recurrió Ecuador, se pudo haber considerado algunos elementos adicionales para tratar de solventar esta situación. No se hizo. Ahora bien, el señor Glass, sus familiares y otras personas interesadas o países como Colombia han presentado una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana. Así es que se seguirá desarrollando. ¿Qué estamos haciendo en la Corte Internacional de Justicia? Establecer que sin duda y sin justificación alguna la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas se debe condenar porque es una flagrante violación al derecho internacional. Las acciones de México forman parte de una estrategia más amplia. El tema de asilo diplomático. Ya lo dijo claro. Ya lo dijo claro. Y el castigo no es para México, es para Ecuador. Por eso es que estamos que estar nosotros vigilantes del proceso. Y no es contra los ecuatorianos, Andrés Manuel López Obrador, es contra el gobierno de Noboa. Y ese gobierno de Noboa perjudica a los ecuatorianos.
en gran cantidad y en gran parte. El que no quiera entenderlo así, qué pena, pero nos está perjudicando a todos los ecuatorianos. Y vamos a ver lo que dijo Andrés Manuel López Obrador para ya cerrar. ¿Qué es lo que pide? Que fue lo que inicialmente dijimos antes de empezar con los videos. Veamos. Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que padeció México y en especial su representación diplomática. Que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación, y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Eso es lo que se busca. Creo que Alicia puede explicar también que… Eso es lo que se busca. Lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Lo que se busca. Eso es lo que se busca, ecuatoriano. O sea, ya, ¿hasta dónde todo esto? ¿Hasta dónde esta situación que nos viene haciendo daño, pues, ecuatorianos? Simple, la reparación de los daños causados al edificio de la Embajada de México, principal tema, ¿verdad? 2, la reparación del daño sufrido al personal diplomático. 3, la restitución de las relaciones diplomáticas, o por lo menos la negociación para que se restituyan dichas relaciones. Una disculpa pública por escrito que debe de ser enviada a la Asamblea General de la ONU y una sanción económica para Ecuador. Nada de esto ha cumplido el señor Noboa ni lo va a cumplir. Por lo tanto, nos vamos a ver obligados a pagar las consecuencias nosotros, los ecuatorianos, señor Noboa, no es usted. Por eso esos distractores de Olón, esos distractores de allá, los distractores de las narcofiestas y todas esas cosas, para mí son solamente un ojo al piojo para que te olvides de esto que es importante. Nosotros no podemos olvidar que se nos está haciendo daño con sus decisiones mal tomadas. Pida disculpas, señor Noboa. Pida disculpas. Suscríbase al canal. El canal de la información.